Bendecida tarde, bendecida noche tengan todos en este miércoles de estudio de la palabra de Dios. Hemos pasado una Semana Santa gloriosa donde hemos recordado la expiación de nuestro Señor Jesucristo y terminamos allí el domingo con ese concierto del coro de la iglesia en el cual nos regocijamos en el Señor y también disfrutamos de este evento. El último miércoles en que tuvimos el estudio con cada uno de ustedes fue hace aproximadamente unos 15 días y allí estuvimos dando continuidad al milagro que había hecho Jesús a un paralítico en el estanque de Betesda. Y en aquella ocasión recordábamos el enfrentamiento que tuvo Jesús con aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Y la razón fundamental por la que existían estas contradicciones era porque Jesús había sanado a un hombre en día de reposo, quiere decir en sábado. Y recordemos que los fariseos se consideraban entre ellos mismos, ellos se autodenominaban los guardianes de la ley. Ellos no dejaron nunca de censurar las cosas que hacía el Señor Jesús por todas estas acciones misericordiosas que él realizaba en día sábado. Pero lo que no sabían ellos es que Jesús es también Señor del día de reposo, Señor del sábado, como nos dice allí en Mateo capítulo 12 y en el versículo 8, donde nos dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y quisiera detenerme, queridos hermanos, para analizar juntos, usted y yo, el día de reposo o el sábado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu cuidado, por tus bendiciones, por este tiempo en que nos permites retomar, Señor, estos estudios de estos miércoles. Gracias, Padre, porque estamos prestos para escuchar tu palabra. Gracias por este tiempo de Semana Santa, donde pasamos un tiempo glorioso, un tiempo satisfactorio, un tiempo, Señor, donde nuestras vidas y nuestros corazones, oh Dios, también se llenaron de tu presencia. Y te pedimos, oh Dios, que no sea un momento circunstancial, sino que sea un momento, Señor, que nos sirva de motivación para que en el futuro nosotros podamos seguir llenando nuestras vidas de ti, con el acercamiento a través de la oración y a través de la lectura de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas en este tiempo de reflexión, en este tiempo de estudio que vamos a tener en este momento, y te pedimos que estemos respaldados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues sabemos que ha existido mucha polémica en cuanto a guardar el día del Señor o guardar el sábado, quizás entre algunas denominaciones. No conozco muchas denominaciones que guarden estos días. Y quiero hacer ciertas aclaraciones acerca de lo que significa verdaderamente este día, pero de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, nunca de acuerdo a nuestra propia interpretación. En Mateo 12:8 que hemos leído, ahora nos dice que Jesús, el Señor Jesús, es también el Señor del sábado. Y lo primero que tenemos que recordar es que fue Él mismo quien instituyó la ley, por lo cual Él mismo es el más capacitado para poder interpretarla de una manera adecuada con su verdadero significado. Y con Mateo específicamente pasa algo interesante. Mateo nos habla de muchos nombres de Jesús. Menciona al Señor Jesús en su evangelio con diferentes nombres y con diferentes oficios. En Mateo nos dice que Jesús es el Hijo del Hombre. Nos dice que es Señor del sábado. Mateo se refiere a Jesús como mi siervo. O sea, como Jesús es el siervo también, el siervo sufriente. El Hijo de David también habla que es el mayor en el templo y mayor que el templo. Nos dice que es mayor que Jonás. Nos dice también que es mayor que Salomón. O sea, siempre veremos a Mateo cuando usted lee el Evangelio según Mateo, exaltando el nombre de Jesús por encima de todo lo demás. Ahora, veamos de una manera breve qué nos enseña la Biblia acerca del sábado. Y esto dentro de nuestro estudio
por supuesto, es una explicación necesaria. Recordemos que estamos hablando del paralítico de Betesda, ya habíamos terminado con él, luego vamos a hablar de la autoridad de Jesús, pero quería hacer un hincapié, o quería hacer un paréntesis para explicar el tema del sábado. Es necesario, si acaso usted se encuentra alguna persona que le diga a usted que hay que guardar el sábado, pues seguramente usted, a través de este estudio, desde el punto de vista bíblico, le va a poder dar una respuesta adecuada con relación también a los textos bíblicos que vamos a utilizar aquí en esta noche. O sea, en primer lugar, el sábado era y será siempre el séptimo día de la semana. Eso no va a cambiar. En Génesis 2:2 nos dice que Dios reposó en el séptimo día. Y recordemos el mandamiento, y recordemos también que en aquel momento de la creación Él no mandó a que se guardase el sábado, aunque realmente podríamos ver la intención desde el principio de la creación a que se guardase un día de cada 7 días. Ahora, el mandamiento para la nación de Israel de guardar el sábado se recibió mucho después. Este mandamiento se recibió cuando se promulgaron los 10 mandamientos, que lo podemos encontrar allí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. También recordemos que habían leyes ceremoniales, mientras que por otra parte habían leyes morales. Habían leyes morales y leyes ceremoniales. Y la ley de guardar el sábado era una ley ceremonial. No constituyó nunca una ley moral. Y esto era lo que precisamente diferenciaba a las demás. Los otros 9 mandamientos, de los 10 mandamientos, los otros 9 mandamientos se referían a leyes morales, que son leyes de conducta. La única manera de saber que estaba mal trabajar el sábado era precisamente porque Dios directamente lo había prohibido. O sea, los mandamientos, queridos hermanos, eran leyes morales. ¿Por qué? Porque tenían que ver con las cosas que eran malas intrínsecamente. Los otros mandamientos, o sea, los mandamientos morales, la ley moral, no la ley ceremonial, tendrían que ver con las cosas que eran malas internamente para nosotros, para nuestra conciencia, para nuestro pensamiento. Y el sábado realmente nunca se prohibió para el servicio a Dios. Eso lo podemos ver también en Mateo. Mateo 12 nos narra que Jesús iba allí por el campo con sus discípulos, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a recoger allí espigas para alimentarse ese día. Y los fariseos, que por supuesto casi siempre estaban de cerca mirando a Jesús para ver de qué manera podrían acusarle de cosas que eran aparentemente ilícitas de acuerdo con la ley, le dijeron a Jesús que cómo es posible que tus discípulos hagan esto en día de reposo, porque es algo que está penalizado por la ley. Y Jesús le respondió de una manera tremenda. Si recordamos allí este pasaje, le respondió que si no recordaban lo que había hecho David con aquellos que estaban con él, cuando entraron y comieron allí el pan de la proposición, que solamente era lícito comer a los sacerdotes. Y luego en el siguiente versículo también nos dice que si no habían oído cómo los sacerdotes profanaban el día de reposo en el templo y eran sin culpa. Entonces, queridos hermanos, esta ley ceremonial que pertenece al sábado, pues para nada tenía que ver con ninguna ley moral. Ahora, el sábado realmente nunca se prohibió para el servicio a Dios, ni para las acciones de necesidad, ni para las acciones tampoco, ni siquiera de misericordia, como nos dice allí el mismo Señor en Mateo 12, donde también nos dice que si por ejemplo algún hombre tiene una oveja y cae en un pozo el día sábado, ¿cómo no va a tener cuidado de ella? Pues él va, la levanta y la rescata. Y sigue diciendo, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días o en el día de reposo. Ahora, por otra parte, 9 de los 10 mandamientos tienen una repercusión en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No como ley,
sino más bien como instrucciones para vivir en la gracia. Esos 9 restantes mandamientos, que son leyes morales, sí están reflejados completamente en el Nuevo Testamento para que nosotros lo cumplamos. ¿Por qué? Por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Al cristiano nunca se le ha ordenado directamente, ni los apóstoles, ni el mismo Jesús, nunca ordenó que se guardase el mandamiento del sábado. Por el contrario, el apóstol Pablo nos enseña que nunca un cristiano sería condenado por no guardarlo. O sea que si un cristiano no guarda el sábado, pues no hay que condenarlo por esto. Por supuesto, allí en Colosenses 2:16 el apóstol Pablo habla de esto, 16, creo que 15 y 16. Ahora, ¿cuál es el día que sí distingue al cristianismo? ¿Cuál es el día distintivo? Bueno, pues el día distintivo precisamente es el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, pues recordemos que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos aquel día. Y los siguientes 2 domingos a su resurrección, Él se encontró allí con sus discípulos. Eso lo podemos ver en Juan 20, del 19 en adelante. Otra de las cosas, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, precisamente fue el primer día de la semana. Y recordemos también cómo precisamente ese día los discípulos estaban allí para partir el pan en obediencia al mandamiento directo del Señor Jesús para recordar su muerte. Eso está también en Hechos 20. Ahora, en primera a los Corintios 16, 1 y 2, Pablo nos dice que ese día es cuando los cristianos ponían el dinero también aparte para la obra del Señor. Esto nos habla de diezmos y ofrendas. Y algo a tener en cuenta es que en algunas culturas, recordemos que el primer día de la semana ellos lo han atribuido o lo han puesto como si fuese el lunes. Pero en la Biblia, el primer día de la semana tenemos que recordar que es el domingo. Con lo cual, el séptimo día, entonces, es el sábado. Con esto podemos también, por supuesto, concluir que el sábado es el día final de una semana dura de trabajo para la mayoría de nosotros, de afán, etcétera. Pero el domingo es el día del Señor, donde comienza la semana con el reconocimiento de una manera gozosa que la obra de la redención ha sido completada y ha sido consumada. Ahora, por otra parte también, por ejemplo, si decidimos comparar estos días, recordemos que el sábado recordaba y conmemoraba la primera creación. Sin embargo, el día del Señor o el domingo está más bien unido con la nueva creación. El sábado podríamos comparar y decir, por ejemplo, que era un día de responsabilidades, pero el domingo era un día totalmente de privilegios. Ahora, es bueno recordar que nosotros no guardamos el domingo para ciertas cosas que podríamos pensar. No guardamos el domingo o el día del Señor para poder alcanzar la salvación. No guardamos el domingo para lograr la santidad. No guardamos el domingo porque tengamos miedo al castigo. Nosotros guardamos este domingo, este día, como muestra de la devoción a Jesús, el cual se entregó por nosotros. Y de manera habitual, nosotros siempre quedamos libres de nuestros asuntos diarios este día, de nuestro trabajo, de la rutina, de los asuntos seculares, y lo que hacemos es apartarnos de una manera especial allí para el servicio y el culto a nuestro Señor Jesucristo ese día domingo. Ahora, también es bueno saber que el sábado no fue transferido al domingo. No significa que el día de reposo ahora es el domingo directamente. El sábado, como les decía al principio, el sábado es y el sábado será el séptimo día de la semana. Y el domingo, que es el primer día de la semana, es el día del Señor. El apóstol Pablo, también allí en Colosenses 2, nos habla que todo esto era como una sombra que habría de venir. Y nos dice, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es más importante, por supuesto, que la sombra. Usted si intenta atrapar una sombra, pues no va a poder hacerlo.
Sin embargo, el cuerpo sí es algo físico, el cuerpo es algo objetivo, algo palpable y algo real. Con lo cual, todas aquellas cosas de la ley, está hablando Pablo de una manera clara que eran sombras de lo que habría de venir. ¿Quién habría de venir? Pues el mismo Cristo. El cuerpo real es Jesucristo. Queridos hermanos, la resurrección del Señor marcó un nuevo comienzo. Y el día del Señor precisamente es este nuevo comienzo. Allí fue donde triunfó y donde comenzó la vida después de la muerte. Recordemos que Jesús, como judío y también viviendo bajo la ley, el Señor Jesucristo guardó el sábado a pesar de esas falsas acusaciones de los fariseos. Y el Señor, como el Señor del sábado, también lo ha liberado de esas falsas normas, de esas falsas reglas con que éste había sido tapado o que había sido encubierto. Y finalmente, queridos hermanos, recordemos que hay diferentes interpretaciones acerca de los diferentes estudiosos, diferentes eruditos, diferentes incluso denominaciones, pero la verdadera interpretación, ¿quién la tiene? La verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras, pues por supuesto que la tiene el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, el cual ha dejado plasmada en las Escrituras con una total seguridad y con una total claridad todas estas cosas. Así que realmente, queridos hermanos, esperamos que este pequeño estudio con relación a la correcta interpretación de los días que nosotros hemos mencionado sean y por supuesto sirvan para ustedes como una aclaración para su vida, para una correcta comprensión de su significado y también para poder alimentar cada día más nuestras vidas de ese conocimiento de la palabra de Dios que es tan importante, no solamente en nuestros días, sino para siempre. Recordar que el estudio de la palabra de Dios trae a nosotros sabiduría, el estudio de la palabra de Dios nos acerca al Señor, el estudio de la palabra de Dios es refrigerio para nuestros huesos, el estudio de la palabra de Dios trae beneficio para nuestra familia, trae bienestar espiritual, trae crecimiento espiritual. El estudio de la palabra de Dios es netamente necesario para cada cristiano. Así que espero que ustedes se hayan alimentado en esta tarde de la palabra del Señor y no solamente se quede allí. Si usted tiene alguna duda y aunque no la tenga, también vaya a las Sagradas Escrituras para poder estudiar un poco más profundamente lo que significa cada cosa. Ahora mismo tenemos muchas posibilidades con el tema del Internet, así que cualquier punto necesario, cualquier cosa que usted necesite, pues puede buscar allí. Primeramente, por supuesto, buscar la Biblia y buscar versículos que sean afines con lo que estamos hablando, y también podría buscar en algunos comentarios bíblicos serios que están de acuerdo, que no tergiversan la palabra de Dios, sino que estén de acuerdo totalmente con ella, y puede también ampliar su conocimiento en cada uno de estos temas. Así que esperamos que Dios le bendiga en esta noche y que su vida pueda ser de bendición, no solamente para usted, también que lo irradie y sea de beneficio para toda su familia. Que Dios les bendiga. Tenemos algunos anuncios que hacer. En primer lugar es recordar que comenzaremos las clases de candidatos al bautismo el próximo día 18 de abril de este mes. Será el domingo 18 a las 10:30 de la mañana, aquí en nuestro templo de la Iglesia Bautista McCall. Así que venga, usted que no se ha bautizado todavía, que quiere recibir estas clases, vengan preparados para poder aprender de la palabra de Dios, venga con sus dudas, venga también con la confianza en el Señor, en que usted va a venir a aprender y usted va a venir aquí también a quizás compartir las dudas. Recuerde que las dudas que usted tenga pueden ser las dudas también que tenga cualquier otra persona. Así que recuerde que no hay ninguna pregunta mal hecha, ninguna pregunta que no tenga sentido. Todas las preguntas tienen un sentido especial. Así que venga usted y sin ningún tipo de problemas, pregunte, que vamos a conversar entre todos y vamos a aclarar también todas nuestras dudas. Así que recordemos, el próximo 18 de abril, en unos 10 días, comenzaremos las clases de candidatos al bautismo. Y otro de los anuncios que tenemos es que el próximo lunes, el día 12, recordemos que el hermano Simón Elosegui falleció la semana pasada.
Y el próximo lunes, día 12, estaremos a las 7:30 de la tarde en la funeraria Caballero Rivero de la 117 para tener allí los servicios fúnebres del hermano Simón. Recuerde, el próximo lunes, día 12 de este mes, el próximo lunes, dentro de 5 días, 4 o 5 días, tendremos allí en la funeraria Caballero Rivero de la 117 los servicios funerales del hermano Simón Elosegui. Así que vaya y apoye a su familia. Y el martes, al día siguiente, en la mañana, ya le diremos el próximo viernes o el domingo, ya le estaremos diciendo a qué hora. El martes en la mañana tendremos entonces la despedida de duelo en el mismo cementerio allí de la 117. Y bueno, recordamos también seguir orando por los enfermos de nuestra congregación. Ya el viernes estaremos dando la lista completa de ellos. Oremos por el liderazgo de la iglesia, por el ministerio musical, oremos por los niños, oremos por los jóvenes y por todos los demás aspectos importantes de nuestra iglesia. Vamos a escuchar un himno y luego vamos a terminar este tiempo con una oración. Hay un precioso himno, una canción de un grupo llamado Peregrinos y Extranjeros. Seguramente usted lo ha escuchado y seguramente aquí en nuestra iglesia también ha escuchado alguna canción de ellos que nos habla de la resurrección del Señor Jesús. Ya pasamos el día de resurrección, pero siempre es bueno recordarlo. Yo creo que es bueno recordar este día, los 365 días del año. Y cuando sea bisiesto, pues los 366. Todos los días de nuestras vidas tenemos que recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que a través de la cual nosotros fuimos salvos. Salvos por su gracia, por su misericordia y salvos por su sacrificio. El himno comienza cuando las mujeres van allí a la tumba del Señor. Es como si se escucharan pasos de personas corriendo y la encuentran vacía. Y en su lugar habían 2 ángeles, los cuales les decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bueno, vamos a escuchar esta canción y después vamos a terminar con una oración. Entre los muertos al que vive, resucitó, se levantó, Él vive. No busquéis más, no lloréis más, Él vive. A Satán derrotó, a la muerte venció, resucitó. Porque buscáis entre los muertos al que vive, resucitó, se levantó, Él vive. No busquéis más, no lloréis más, Él vive. A Satán derrotó, a la muerte venció, resucitó, 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 resucitó. Él reina, regocíjese en la tierra. Él reina, alegres en las muchas costas. Reina, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Regocíjese en la tierra,
misericordia que nos da siempre victoria, exaltando tu fidelidad. Pues tú eres digno, Señor, no hay otro en el cielo como desde la eternidad hasta la eternidad. Eres Rey de Reyes, eres Señor. Pues tú eres digno, Señor. No hay otro en el cielo como tú. Desde la eternidad hasta la eternidad. Eres Rey de Reyes, eres Señor. Jesús reina. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido disfrutar de este tiempo maravilloso contigo. Te doy gracias, Padre, por esta tarde, esta noche, donde hemos podido proclamar tu palabra. Gracias por los hermanos, por los amigos que han escuchado también tu palabra, y te pedimos una bendición especial para sus vidas, para cada una de sus casas, Señor, allí donde se encuentren. Te pedimos que puedas aclarar sus vidas, sus mentes, y que siempre Dios tengan la necesidad de poder escuchar de tu palabra y de tener esa sed y esa hambre por ella. Te pedimos, oh Dios, que les bendigas, que les ayudes también en sus necesidades personales, en sus necesidades espirituales, y te pedimos, Señor, que tú les asistas en todo momento. Gracias por nuestra iglesia, gracias por este templo, Señor, donde se proclama tu verdad, y gracias por este lugar, Señor, donde siempre se ha hecho desde los comienzos, y así, oh Dios, se seguirá haciendo hasta que tú vengas o hasta que tú desees. Te damos gracias, Señor, porque en este lugar se proclama a Jesucristo como vencedor, a Jesucristo como victorioso, a Jesucristo como nuestro Redentor, a Jesucristo como el resucitado, y a Jesucristo como el que estamos esperando en ese glorioso advenimiento, Señor, que estamos esperando todos los cristianos con ansias. Te damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo, por esta tarde, por esta noche en que hemos participado de este estudio, y te pedimos que cada día de nuestras vidas tú estés presente, oh Dios, en cada una de nuestras circunstancias y en cada uno de nuestros hechos. Gracias una vez más te damos, oh Dios, y te pedimos que nos despidas en paz. Nos prepares, oh Dios, para el resto de esta semana, para el culto del viernes y también para el domingo, el día del Señor, estar presentes aquí en este lugar para concederte a ti toda la gloria, el honor y el reconocimiento que tú mereces. Y por tus méritos sagrados te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es nuestro deseo, esperando que pasen una tarde maravillosa allí junto a toda su familia, compartiendo con los demás, compartiendo no solamente con sus familiares cercanos, sino también con sus amistades y con los demás hermanos en Cristo. Así que una vez más, deseamos que el Señor les bendiga. Amén.